Bueno, buenos días a todos. Os presento por aquí a los ponentes de la charla de hoy de Colmenarejo, en la cual vamos a hablar sobre la actividad física y el deporte. También vamos a hablar sobre la pandemia y el COVID y cómo, si englobamos los dos términos, pues puede afectarnos a nuestras personas. En el día de hoy tenemos por un lado a Raquel Rosales, que es psicóloga y nos va a hablar sobre la fatiga pandémica. Por otro lado tenemos a Carlos Narváez, que es médico y nos va a hacer una ponencia sobre el deporte y la salud cardiovascular. Tenemos también a Tamara del Corral, que va a hablar sobre las secuelas post-COVID y la labor de la rehabilitación, que es fisioterapeuta. Y tenemos también a Fernando López, que es concejal de deportes del Ayuntamiento de Colmenarejo, que nos hablará al final de la exposición sobre las actividades ofertadas desde el Ayuntamiento a nivel deportivo para que todos podáis conocerlo. Yo por mi parte soy Edurne Villanueva, soy graduada en actividad física y deporte y también haré una pequeña ponencia englobando seguramente todos los términos que mis compañeros hayan comentado anteriormente. Así que nada, vamos a dar inicio. Cada uno de nosotros vamos a intervenir unos 15-20 minutos aproximadamente, así que esperamos que no se os haga muy larga la reunión, que seguro que no, porque son grandes profesionales. Así que dejo ya la palabra a Raquel para que nos hable sobre su ponencia. Vale, pues muchas gracias, Edurne, muchas gracias a todos. Y nada, me gustaría primero, bueno, pues daros las gracias por haberme invitado a este espacio. Me parece muy interesante el, bueno, pues hablar cada uno desde nuestra especialidad de la importancia de la realización del ejercicio físico. Yo soy psicóloga general sanitaria, estoy especializada en ansiedad, en trastorno del estado de ánimo y en inteligencia emocional. Y me gustaría hablaros sobre los beneficios que tiene la práctica de una actividad física para nuestra salud psicológica. A ver, últimamente, a causa de la pandemia, nuestra salud psicológica se ha visto bastante perjudicada. Seguro que todos hemos oído hablar de lo que se está llamando la fatiga pandémica, ya que es algo que de alguna manera todos hemos sufrido o incluso estamos sufriendo en mayor o menor medida. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre este tema, sobre la fatiga pandémica, primero para que entendamos qué es, de qué se trata, cuál es su sintomatología y sobre todo, que es lo más importante, es qué herramientas tenemos a nuestro alcance para hacerle frente, ya que nos coloca ante un estado de vulnerabilidad ante la aparición de trastornos de ansiedad y depresión, a los cuales, bueno, a nivel psicológico hay que prestarles muchísima atención. Entonces, si tenemos herramientas que de alguna manera hagan que, bueno, pues podamos prevenir estos tipos de trastornos, pues fantástico. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la fatiga pandémica? Pues tal y como lo ha definido la OMS, la fatiga pandémica es el cansancio derivado del agotamiento que está causando la hipervigilancia y las consecuencias ante un virus, ojo, que nadie ve, pero que todos sabemos que está ahí, ¿vale? Esta fatiga pandémica está haciendo que suframos ciertos síntomas psicológicos que seguro que os suenan, como el nerviosismo, estrés, ansiedad, sensación de encontrarnos un poco al límite, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, falta de energía, también agotamiento, desmotivación, problemas de concentración. Entonces, vamos a ir parte por parte y os comento un poquito cuáles son las causas de esta fatiga pandémica. Pues hablaba en el inicio que se derivaba de la hipervigilancia. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un estado de hipervigilancia, estamos muy atentos para evitar caer enfermos, para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a los demás ante un posible contagio. Estamos muy preocupados por lo que tocamos, si nos hemos limpiado correctamente, si mantenemos la distancia de seguridad, y eso nos va poniendo en una situación de tensión, ¿vale? Además, a esto se le suma una incertidumbre por la situación económica, la situación laboral, la preocupación por la seguridad y la salud familiar, y va generando un desgaste acumulativo. Además, le sumamos pues bueno, la privación de movilidad y la limitación del ocio y de las relaciones sociales. Entonces, lo que va ocurriendo es que además se está favoreciendo un estado de ánimo basado en la queja, en la desgana, en el aburrimiento, estamos más bajitos.
Y sumamos además un sentimiento de inseguridad frente al futuro. A ver, todos necesitamos hacer planes a medio y largo plazo para sentirnos seguros, para saber qué es lo que va a pasar con nosotros o con nuestro entorno. Y así de alguna manera controlar pues todo lo que nos rodea. Entonces, con esta situación donde la incertidumbre frente a lo que va a ocurrir se está dilatando muchísimo en el tiempo, pensad que llevamos un año entero donde los planes de un momento a otro pueden cambiar, bien por las restricciones de movimiento, bien por ciertas limitaciones, entonces nos genera inestabilidad e inseguridad. Y además, una de las consecuencias más, yo creo que más importantes que está teniendo esta fatiga pandémica es que la exposición repetida a estas situaciones estresantes ha generado que abandonemos nuestras pautas de autocuidado. Es decir, nos estamos prestando muchísima menos atención. Entonces, con estos factores nos colocamos ante, bueno, pues ante un estado de vulnerabilidad, como decía al principio, ante trastornos psicológicos como son la ansiedad o la depresión. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que este es un momento de encuentro, un momento en el que, bueno, pues estamos para dar soluciones, y una de las soluciones, una herramienta muy, muy importante para prevenir y para mitigar todos estos efectos que os he comentado es la práctica del ejercicio físico, el utilizar el deporte como una forma de, bueno, pues preventiva y como una forma de mitigar todos estos picos de ansiedad y este bajo estado de ánimo. A ver, el deporte de manera regular reduce la intensidad de estrés y fomenta una sensación de bienestar, que además conlleva beneficios para el organismo, que seguro que ahora os comentan más concretamente mis compañeros. Pero a nivel psicológico, ¿qué beneficios tiene el deporte? Bueno, pues yo creo que principalmente yo me quedaría con cuatro beneficios muy importantes. El primero de todo, cuando realizamos una actividad física se liberan unas ciertas hormonas que producen bienestar y producen tranquilidad, las cuales son muy, muy importantes para aumentar nuestro estado de ánimo, por un lado, y para disminuir la ansiedad. Tened en mente que la fatiga pandémica lo que nos está haciendo es eso, nos baja el estado de ánimo y aumenta la ansiedad. Entonces, cuando practicamos un deporte, se libera serotonina, dopamina y endorfinas, las cuales, por ejemplo, la serotonina influye sobre el estado de ánimo, lo levanta, y además es la responsable de sentir calma. La dopamina, por su parte, proporciona una sensación placentera. Además, es la responsable de que nos enganchemos a aquello que nos satisface. La dopamina es la que se libera cuando ingerimos dulces, cuando ingerimos azúcar. Entonces, bueno, si hago una actividad y se libera esto que siento cuando como un dulce, pues no está ni tan mal. Y luego tenemos las endorfinas, que nos hacen sentir felicidad y alegría. Y además, ojo, funcionan como un analgésico natural, por tanto reducen las sensaciones de dolor y la sensación de angustia, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos esta liberación de hormonas cuando practicamos deporte. Luego, muy importante, cambiamos el foco de atención. Todos los síntomas de los que he hablado anteriormente hacen que nuestra cabeza esté ocupada por pensamientos negativos, tipo inseguridad frente al futuro, preocupación por la salud, pensar que nada va a ser igual, que no voy a ser capaz de retomar mi vida, y va asociado además a emociones negativas como la ira, la rabia, la tristeza, la incertidumbre. Entonces, mientras realizamos una actividad física, cambiamos el foco de atención de estos pensamientos, este nubarrón, por así decirlo, que podemos tener en la cabeza, lo cambiamos y ponemos el foco de atención en nuestro cuerpo. Bien para seguir la clase que estemos siguiendo, para escuchar la música y acompasar los movimientos, bien para sentir cuando nos estiramos, para sentir bien los músculos, el cambio de posición de nuestro cuerpo. Para acompasar la respiración, ojo, la respiración es muy, muy importante. Ahora hablaré un poquito más abajo, un poquito más adelante sobre ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues
mientras practicamos deporte cambiamos el foco de atención, nos distraemos de estos pensamientos negativos y estas emociones más negativas que están muy instauradas en nosotros y lo cambiamos a nuestro cuerpo, ¿vale? Otro beneficio muy importante es la liberación de la tensión muscular, ¿vale? Tanto la ansiedad como el estrés se caracterizan por ser una respuesta de nuestro organismo ante una situación de peligro. Para lo que nuestro cuerpo se prepara para huir o para defenderse ante ese peligro. Hemos dicho que estamos en una situación en la que todos sabemos que hay un virus, pero nadie lo ve. Entonces, nuestro cerebro identifica que hay un peligro ahí delante, pero no somos capaces de verlo. Entonces, nuestro cuerpo se prepara tanto para huir de ese peligro como para enfrentarse, pero al no verlo, estamos en una situación de tensión constante, ¿vale? Que va fluctuando, vamos teniendo picos, hay días o hay momentos en los que estamos más tensionados y otros en los que estamos menos. Esta tensión la podemos ver en nuestros músculos, están más tensos, hay gente que comenta que tiene más dolores de cabeza porque aprieta mucho más la mandíbula, se nos carga toda la parte de la espalda, los brazos y demás, es porque mantenemos una tensión. Esta tensión es lo que hace que ante una situación de amenaza seamos capaces de correr y de huir o de enfrentarnos. También en ciertos momentos notamos taquicardias, notamos hiperventilación y es lo mismo, forma parte también de este mecanismo de defensa que se activa cuando estamos ante una situación de amenaza, ¿vale? Entonces, al no existir este peligro vital, vamos cargándonos, vamos aumentando esta tensión. Y una buena forma y una forma fantástica de liberarla es mediante una actividad física de relativo impacto, es decir, mediante la cual, una vez que hemos finalizado, notamos un poquito nuestros músculos como que han liberado, como que se han descargado, ¿vale? Y luego, como contrapunto, otro beneficio muy, muy importante que hay es que centramos la atención, mientras realizamos según qué actividad física, centramos la atención para potenciar el autocontrol frente a los pensamientos y las emociones negativas. En este caso, yo creo que las actividades que más favorecen a esto serían tanto el yoga como la meditación o mindfulness, ya que nos ayudan a neutralizar esta activación fisiológica del organismo, esta tensión muscular que produce tanto el estrés como la ansiedad. Y mediante estas actividades las liberamos y las mitigamos porque nos sirve como preventivas, ¿vale? Aquí haciendo un poquito de spoiler, en la plataforma de Gimnasio TV hay una clase fantástica sobre respiración en yoga. En esta clase nos enseñan a respirar de forma diafragmática. La respiración diafragmática, la respiración lenta y controlada ayuda muy, muy, muy bien para regular estos picos de ansiedad y funciona muy bien como preventor, para que antes de sentir un pico de ansiedad, el podernos autorregular, ¿vale? Y bueno, para ir terminando, sí que me gustaría hacer una mención a que una de las mayores consecuencias que tiene estos niveles altos de estrés y este bajo estado de ánimo causado por la fatiga pandémica es que nuestra desgana, nuestra pereza o nuestro malestar ha aumentado muchísimo y nos cuesta mucho, mucho, mucho realizar cualquier tipo de actividad que conlleve un esfuerzo. Entonces, el ponernos a hacer ejercicio o hacer una actividad física, que seguro que antes de todo esto nos hubiese costado muy poquito, ahora mismo nos parece un mundo y nos cuesta muchísimo más. Entonces sí que me gustaría dar unos pequeñitos consejos para que, pues al menos comencemos con esta práctica, que sería el ponernos metas razonables, es decir, pensar en términos realistas,
sobre lo que podemos hacer. No es realista pasar de 0 a 100 si no he hecho nada durante unos cuantos meses. Evidentemente, el ponerme a caminar un montón de kilómetros, el meterme en una clase de alto impacto, pues no va a ser lo mejor, puesto que no voy a seguir el ritmo correctamente, me voy a sentir más fatigado y entonces a nivel psicológico me va a afectar. Entonces, yo sí que hablaría que, bueno, con 10 o 15 minutos diarios de algo de ejercicio ya es a nivel psicológico un punto en el que se marque la diferencia, ¿vale? Luego, para aumentar la motivación, también hay que buscar actividades que nos resulten placenteras y con las que nos sintamos bien. Lo importante es ir probando. Si ves que esta actividad no te gusta, bueno, pues busca otra. Es buscar y buscar y buscar lo que más nos guste y con lo que más cómodo nos sintamos. Y no verlo como una obligación. Ojo, no hay que vivir la práctica del deporte como una obligación o como otro debería, ¿vale? Ya que se puede convertir en un fracaso, que aumenta que los sentimientos de frustración se disparen otra vez y volvamos otra vez a la rueda de pensamientos negativos, emociones negativas e inmovilismo, ¿vale? Sino que hay que ver cómo el deporte como una herramienta que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y lo más importante, ya por último, es buscar una intensidad adecuada. Tenemos que analizar nuestras barreras, tanto físicas como de tiempo, de espacio y nuestro aguante. Y bueno, pues si no nos podemos desplazar a un gimnasio, tenemos plataformas para hacerlo desde casa, nos buscamos un espacio en el que nos encontremos a gusto, en el que estemos cómodos y vayamos a nuestro ritmo. Ojo, no ponernos metas que no podamos alcanzar, porque al final es lo que nos va a llevar al fracaso bueno, pues y dejar de continuar realizando una actividad deportiva. Entonces, bueno, pues nada, para terminar, nuevamente os agradezco muchísimo el que me hayáis invitado. Espero haberos ayudado y bueno, pues cuidad vuestra salud mental, que ahora mismo estamos en una situación en la que se ve estamos todos un poquito tocadillos. Así que utilizar el deporte para bueno, pues una forma de liberar esta mente. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Pues oye, muchísimas gracias a ti, Raquel, por tu ponencia. La verdad que es súper interesante. Yo por dar unas pinceladas también un poco de lo que has hablado, creo que es muy importante y yo me he quedado con algunas palabras que las he anotado, quedarnos con la hipervigilancia, la incertidumbre que tenemos ahora mismo, con el desgaste acumulativo que comentaba también Raquel al principio de la ponencia, que nos está generando toda esta pandemia, y también las privaciones que nos estamos haciendo a todos los niveles, ya sea social, como hablaba Raquel, a nivel deportivo y a muchos otros que quizá no nos damos cuenta en ese momento, pero que están siendo muy importantes para que mentalmente nosotros no nos sintamos quizá igual de bien que nos sentíamos antes de que toda la pandemia comenzase. Así que para mí, desde luego, súper importante la salud mental. Esto yo es algo que tengo muy claro y me ha gustado mucho también como Raquel lo ha hilado con la parte deportiva. Y también los consejos que ha dado, porque es muy importante hacer deporte, pero al final es importante hacer esta actividad deportiva ya no solo de forma segura, sino de forma adecuada para tu estado de salud en ese momento. Al final, pensad que todos venimos de una pandemia en la que la gran mayoría de nosotros hemos estado en un sofá, hemos estado en una silla, hemos estado teletrabajando y cuesta mucho volver a esa rutina, con lo cual hay que volver poco a poco para que no nos afecte también mentalmente, como Raquel comentaba, a seguir teniendo más frustración todavía que la que tenemos. Así que nada, Raquel, muchísimas gracias de verdad por tu ponencia. Y vamos a dar paso ahora a Carlos Narváez, a nuestro médico, que seguro que también tiene cosas muy interesantes que decirnos sobre el deporte y en este caso la salud cardiovascular. Así que, Carlos, te dejo la palabra y todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Pues nada, yo quería dar en primer lugar también las gracias. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo ahora mismo. Sí, la estamos viendo, Carlos. Vale, fenomenal. Pues nada, quería dar las gracias a todos, sobre todo al concejal del ayuntamiento por haberme invitado a participar en esta charla, que yo creo que está súper bien porque sobre todo es multidisciplinar y yo creo que siempre hay que tener, o sea, estos enfoques multidisciplinares son súper interesantes porque cada uno aportamos nuestro punto de vista
Y yo creo que es una forma muy, o sea, el que no encuentre la motivación en la salud cardiovascular lo encontrará en el estado de bienestar propio. Es decir, siempre hay que decir, yo creo que lo importante en el deporte es decir, lo vamos a ver y lo vamos a repetir a lo largo de toda la charla, lo importante es hacerlo, es decir, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que es mejor hacer cualquier tipo de deporte, aunque sea poquito, que no hacer nada. Entonces, la motivación es algo súper importante y yo creo que decir, eso es lo que nos tiene que dar claro con esta charla, que desde varios puntos de vista demos razones suficientes como para que encontremos nuestra propia motivación a la hora de hacer deporte. Nada, yo soy Carlos Narváez, soy médico, soy especialista en oftalmología y bueno, aunque me queda un poquito lejos esto del tema del deporte, yo creo que como profesional sanitario yo creo que tengo también un poco el deber de fomentar siempre hábitos de vida saludable, ¿vale? Bueno, ¿hacemos deporte? Pues no todo el que deberíamos, ¿vale? Es decir, el último informe de la Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta el 40% de la población española lleva un estilo de vida sedentario, ¿vale? Y nos recuerda que hasta el 81% de los adolescentes no cumplen las recomendaciones emitidas en el informe de 2010, ¿vale? También nos dice que cuando un profesional de salud recomienda deporte a un paciente por el motivo que sea, a los 6 meses, entre el 22 y el 50% de los pacientes son los únicos que mantienen, o sea, estos hábitos de ejercicio. O sea, que realmente hay que insistir mucho porque a pesar de las recomendaciones y a pesar de toda la información que tenemos, no hacemos toda la actividad física que debiéramos. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues Raquel nos ha aportado un punto de vista que yo creo que es súper interesante, sobre todo por la salud mental, y yo creo que en estas situaciones es fundamental, pero bueno, también el sedentarismo al que hemos estado expuestos tiene sus consecuencias a nivel fisiológico. Pensad que hasta el 6% de las muertes de todas las causas son atribuibles a un estilo de vida sedentario. Y que en comparación con estos individuos sedentarios, un individuo que hace actividad física deportiva habitual tiene hasta un 20 o 30% menos de posibilidades de morir por cualquier causa y por riesgo cardiovascular, ¿vale? También hay estudios que lo han relacionado y se sabe que producen menor muerte relacionada con cáncer, menor mortalidad relacionada con cáncer, no en todos los tipos de cánceres, pero sí que se ha demostrado en algunos tipos de cánceres, como los que veis ahí. ¿Vale? Y también, aparte, riesgo menor de recidiva del tumor, es decir, de una vuelta del tumor o riesgo de aparición de segundos tumores, ¿vale? Es decir, simplemente por aumentar nuestra expectativa de vida, el deporte es bueno, ¿vale? Y vamos a empezar ya a hablar un poquito pues, de cada parte del cuerpo, un poquito para qué es bueno. Pues el más importante, el que más se beneficia de todo esto, yo creo que es el sistema cardiovascular, ¿vale? El corazón, la circulación, ¿vale? Hacer deporte disminuye muchísimo la grasa abdominal, sobre todo más la grasa mala, la grasa visceral, ¿vale? Aumenta la masa muscular y la densidad ósea, que eso es súper importante, por ejemplo, las personas mayores para fortalecer las articulaciones, evitar caídas, disminuye la tensión arterial, incluso las personas que tienen hipertensión arterial, hasta 7 milímetros de mercurio la tensión alta y 5 milímetros de mercurio la tensión baja, que pueda parecer poquito, pero realmente puede marcar mucho la diferencia entre un riesgo cardiovascular alto y un riesgo cardiovascular bajo. El colesterol también se ve disminuido. El colesterol bueno puede aumentar en un 5%, el malo puede disminuir en un 5%, los triglicéridos pueden bajar en un 50%. Y unos pacientes que se ven súper beneficiados de hacer deporte son los pacientes diabéticos. El paciente sedentario tiene hasta un 80% más de riesgo de desarrollar problemas de metabolismo del azúcar, ¿vale? Y en el paciente diabético mejora el control de la glucemia, disminuye las necesidades de insulina, baja las glucemias, sobre todo las glucemias de después de comer, que son las que se peor se controlan, con un efecto que puede durar hasta 72 horas después de hacer el ejercicio. O sea que en general para el sistema cardiovascular el ejercicio es buenísimo, ¿vale? Incluso con la gente que tiene problemas del corazón, gente con insuficiencia cardíaca, gente con hipertensión arterial, gente con problemas valvulares, ¿vale? O con fibrilación auricular, gente con problemas cardíacos, se beneficia de hacer ejercicio. Insisto, la OMS nos recuerda que hacer cualquier tipo de ejercicio siempre es mejor que no hacer ninguno. Una persona que tenga problemas del corazón, incluso una persona que pueda tener problemas respiratorios, bueno, pues lo importante es siempre consultar a un profesional de la salud antes de embarcarse en hacer un tipo de ejercicio, ¿vale? Insisto, se recomienda siempre hacer ejercicio porque es beneficioso, incluso la gente que tiene patologías crónicas, incluso avanzadas. Bueno, pues por ejemplo, a nivel del corazón, bueno, pues se recomienda una evaluación, ¿vale? Un poquito general, pues a lo mejor un electrocardiograma, una serie de pruebas, para intentar adecuar lo más posible la intensidad y la cantidad de ejercicio al estado de salud del paciente.
pero insisto, recordar que nadie está impedido, ¿vale?, para hacer ejercicio. Y no solo el corazón y los vasos sanguíneos se ven beneficiados de todo esto. Por ejemplo, los enfermos con problemas del riñón, los enfermos con enfermedad renal crónica, se ven muy beneficiados de la práctica de ejercicio. Aumenta la calidad de vida, aumenta la capacidad funcional y la fuerza de los miembros superiores. En estos enfermos, por ejemplo, la musculatura se ve súper debilitada. Aumenta la hemoglobina, aumenta la capacidad de transportar oxígeno en sangre, con lo cual es fundamental, es un indicador, un pronóstico muy importante de la evolución del enfermo renal. En la nivel de las enfermedades reumatológicas, como os ha dicho Raquel, la liberación de endorfinas tiene un efecto de disminución del dolor, ¿vale?, de la fatiga. Se ha visto que también disminuyen los marcadores de inflamación, todas esas sustancias propias que se fabrican en el cuerpo cuando tenemos inflamación, disminuyen a la hora de hacer ejercicio, ¿vale? Y en general aumentan mucho la calidad de vida en estos enfermos con dolor crónico. Pero no solo es bueno en el cerebro, ya no solo es bueno a nivel salud psicológica, sino que todas las patologías cerebrales o patologías neurológicas o patologías psiquiátricas también se ven beneficiadas por hacer deporte. Los enfermos con esclerosis múltiple tienen menos rigidez y espasticidad, tienen menos fatigabilidad. Los pacientes con migraña y dolores de cabeza se ha visto que previene las crisis y es, de hecho, uno de los pilares más importantes en la prevención de aparición de ataques de migraña, ¿vale? Tiene un efecto analgésico brutal, o sea, disminuye mucho el dolor de un ataque de migraña en los pacientes que practican habitualmente ejercicio. También podría tener un posible efecto beneficioso en los pacientes con ciertos tipos de epilepsia al disminuir tanto la duración de las crisis como la cantidad de tiempo que están sin crisis epilépticas. En pacientes con Parkinson reducen la espasticidad, mejoran la movilidad y la sensación de calidad de vida. En pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, es decir, ictus, mejoran muchísimo la recuperación es mucho más acelerada. En pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, disminuye el aislamiento social, mejora mucho la autoestima y la sensación también de percepción de calidad de vida. Y, por supuesto, ojo, para nuestro sistema respiratorio, mejora muchísimo, es decir, lo que nos comentaba Raquel, el controlar la respiración, hacer una buena respiración diafragmática, aumenta muchísimo nuestra capacidad pulmonar, ¿vale? Se ha visto que, por ejemplo, los enfermos con patologías pulmonares como el EPOC, la fibrosis quística o el asma se ven muy beneficiados tanto a nivel de crisis, a nivel de ingresos, a niveles de agudizaciones, si practican ejercicio de forma regular. La progresión, por ejemplo, de los enfermos con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son enfermos que, por ejemplo, muchas veces necesitan oxígeno domiciliario durante 16 o 24 horas al día, la progresión en esos enfermos de la enfermedad es mucho menor si realizan ejercicio de forma habitual. Y, en fin, pues que os voy a contar muchísimo más. A nivel, por ejemplo, menstruación, se ha visto que disminuye, por ejemplo, las pacientes que tienen dolores menstruales serios, amenorreas, dismenorreas graves, disminuye, o sea, es una forma muy, muy eficaz de disminuir estos dolores menstruales. Por ejemplo, disminuye la incontinencia urinaria, los ejercicios, por ejemplo, para reforzar, por ejemplo, el abdomen o suelo pélvico. En los varones mejora mucho la calidad de las erecciones y la duración, mejora mucho las relaciones sexuales. Las mujeres embarazadas, que siempre tenemos miedo un poco a recomendar, bueno, pues la OMS nos recuerda que las mujeres embarazadas pueden y deben realizar ejercicio porque se ha visto que reduce el riesgo de preeclampsia, de complicaciones durante el parto, ya no solo para la madre, sino también para el feto. Disminuye el riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión durante el embarazo. Se recomienda un ejercicio de intensidad moderada, se recomienda un ejercicio con buena oxigenación y buena hidratación, pero es muy saludable que las embarazadas hagan ejercicio y evitar el sedentarismo que favorece todas estas patologías que pueden afectar al feto. Mejora la fertilidad en los ejercicios moderados, o sea que a nivel sexual, es muy, muy, muy bueno. Para los ancianos, lo he mencionado antes, el mantener unas articulaciones, unos músculos fuertes, la OMS recomienda hacer 2 o 3 días de ejercicios de fortalecimiento muscular para prevenir precisamente las caídas que los ancianos pueden ser tan devastadoras, es decir, el tener un buen sistema de equilibrio a los ancianos les es fundamental. En los pacientes, sobre todo en estos tiempos en que el aislamiento puede favorecer mucho la degeneración neuronal,
está súper indicado. Se ha visto que previene la degeneración neuronal en los enfermos con patologías tipo Alzheimer. En los niños se favorece muchísimo el desarrollo cognitivo y psicomotor, favorecemos su sensación de, por ejemplo, integración en equipo, mejoramos su autoestima, mejoramos su forma, estimulamos su desarrollo psicomotor fino y grueso, ayuda a la concentración y el sueño, por ejemplo, para estos chicos que tienen TDAH, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, facilita el sueño. La OMS recomienda, por ejemplo, para los niños unos 60 minutos al día de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o vigorosa. Una cosa muy importante es que fortalece el sistema inmunitario. Hay muchos estudios que corroboran esto y esto tiene un impacto bastante interesante a nivel de los días que nos está tocando vivir con el tema del COVID. Y es que se ha visto que los pacientes que practican actividad física de forma regular, por lo general, tienen una evolución mejor o tienen menos propensión a desarrollar una COVID-19 grave, ¿vale? Se han publicado muchos estudios a este respecto y se favorece ya no solo funciona como forma preventiva, sino que también las personas que fabrican deporte, o sea, digo, que realizan deporte de forma habitual, se recuperan antes también de las secuelas de la COVID-19. Y ya no solo de la COVID-19, sino que el deporte también nos ayuda a recuperarnos antes de cualquier tipo de enfermedad o cirugía que hayamos tenido. En definitiva, os voy a decir que el deporte ya no solo es más vida, porque lo hemos visto, es decir, la gente que practica ejercicio físico tiene más esperanza de vida, sino que en general, por lo general, aumenta muchísimo la calidad de vida. O sea que el deporte es más, ¿vale? Y mejor vida. Y nada, pues esto era un poquito lo que os quería contar, así que nada, muchas gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias a ti también por tu ponencia. También me he apuntado a algunas cosas de las que nos has comentado. Sobre todo, Carlos nos ha dado muchísimos tips y muchísimas razones para seguir haciendo deporte, porque como hemos visto es beneficioso en todos los casos. Y aquí sí que me he apuntado como algo muy importante y es algo que Carlos ha dicho al inicio de su ponencia. Y es que es la importancia de hacer deporte, que aunque sea poco, al final es mejor hacer poco que no hacer nada. O sea, que si tenemos, aunque sea ese mínimo tiempo, también Raquel lo comentaba antes, de 10-15 minutos al día para poder hacer deporte, pues siempre va a ser muy positivo para la salud. Así que, Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia. Y aquí lo que voy a dar paso es a Tamara del Corral, que en este caso, como hemos dicho, es fisioterapeuta y seguro que también nos va a contar cosas muy interesantes, en este caso, en su área de conocimiento. Así que, Tamara, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Edurne, muchas gracias a todos por invitarme, ¿no?, a esta presentación. Bueno, es un placer para mí colaborar y poner mi granito de arena. Bueno, muchas gracias también al Ayuntamiento de Colmenarejo, ¿no?, por esta invitación. Pues yo, como ha dicho Edurne, soy fisioterapeuta especializada en cuidados respiratorios y bueno, actualmente me encuentro trabajando como profesora dentro del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, el orden de las ponencias está perfecto porque ya mis compañeros han hecho excelentes exposiciones. Primero de todo, bueno, pues sobre todo lo que nos ha comentado Raquel, ¿no?, que el ejercicio físico es una droga, pero es una droga buena que tenemos que tomar porque tiene todos estos beneficios, ¿no?, a nivel psicológico, ¿no?, con toda esa segregación de hormonas. Y luego, como no, bueno, también Carlos, pues todo el papel y todos los beneficios del ejercicio físico en múltiples patologías. Por lo tanto, bueno, ya me habéis dado perfectamente toda la base para explicar un poquito qué pasa exactamente en la COVID-19, ¿no?, y qué efectos puede tener este ejercicio físico pautado, programado en esta enfermedad. Entonces, para ello, simplemente comentaros, bueno, ¿qué secuelas? Bueno, secuelas, los pacientes les da un poco de miedo hablar de secuelas, ¿no? Lo llaman síntomas persistentes. ¿Qué síntomas persistentes tenemos a día de hoy, ¿no?, que ya ha pasado un año? Tenemos enfermos de la primera ola que llevan un año con estos síntomas persistentes. Sobre todo destacan esa fatiga, es una fatiga, cansancio extremo, bueno, que les impide, es intermitente, hemos de decirlo, pero que les impide
impide pues incluso hacer sus actividades de la vida diaria. Hay veces que incluso levantarse de la cama para ellos es un mundo, ¿no? En los días que peor están, y la mayoría pues están de baja, ¿no? Con todas las bajas laborales que ello conlleva. También esa sensación de ahogo, esa sensación de falta de aire, que no coincide con ninguna prueba física. O sea, realmente la capacidad pulmonar está conservada, no se ve ninguna prueba radiológica, así no se ve así ningún signo que pueda, bueno, más o menos responder, ¿no?, a esa sensación de ahogo, pero ellos lo sienten esa sensación de falta de aire, sobre todo al realizar esfuerzos moderados, como subir una cuesta, subir unas escaleras. También la mayoría de estos pacientes pues, sufren este dolor articular, dolor muscular, también muy intermitente, y muchos de ellos también nos derivan ese dolor en el pecho, sobre todo a la entrada del aire, como una losa que les impide entrar el aire. Estos son como los síntomas más comunes que tenemos hoy en día, ¿no?, de manera persistente en estos pacientes. Luego también, bueno, pues hay otros signos, como pueden ser una tos intermitente, esa pérdida de olfato que muchos de ellos todavía no han recuperado. Pero me voy a centrar en estos 4, que son, bueno, pues los que podemos más o menos revertir con esta pauta de ejercicio físico que podemos hacer. Por otro lado, también os quería comentar, bueno, esto lo ha hablado súper bien Raquel, toda la prevalencia de trastornos psicológicos tras haber padecido esta enfermedad, ¿no? Como es la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, todo esto lo ha explicado súper bien Raquel, por lo tanto no me voy a centrar, pero también comentaros esa niebla mental que también refieren muchos de los pacientes que han padecido esta enfermedad, como que les cuesta concentrarse, algunos de ellos me dicen que llevan meses sin leer un libro porque es imposible estar concentrándose en la lectura, a veces pierden el hilo de las conversaciones, ¿no?, cosa que anteriormente no les pasaba, ¿no? Entonces también esto es un trastorno, bueno, que a ellos les impide hacer su vida normal. Por otro lado, ¿qué secuelas físicas tenemos, ¿no? Sobre todo pues en pacientes que han sufrido una COVID más fuerte, que han requerido hospitalización, incluso estancia en UCI. Tenemos los artículos, los estudios científicos ya nos están reportando datos de que hay una disminución de la capacidad de ejercicio, ¿vale?, hechos por pruebas de ergoespirometría, etcétera. Pero también tenemos, por ejemplo, en esta corte de pacientes de Italia, observamos que los pacientes después del ingreso hospitalario tienen menor capacidad funcional, medida por un test de sentadillas, también tienen menor bueno, pues capacidad de realizar actividades de la vida diaria, también menor equilibrio y sobre todo tienen un nivel de dependencia mayor y de discapacidad mayor tras su estancia hospitalaria. Por lo tanto, todas estas secuelas, bueno, pues pueden verse beneficiadas con el uso de la rehabilitación. Por otro lado, ¿qué secuelas pulmonares puede tener esta enfermedad? Pues ya nos están llegando datos de que, bueno, hay disminución de esta capacidad de difusión, ¿no?, del dióxido de carbono en los pulmones, hay alteración de la función pulmonar, sobre todo con esos síndromes restrictivos, por esas consecuencias, ¿no?, esa fibrosis que se va quedando un poquito en el pulmón, que impide la apertura, la complianza, que llamamos la distensibilidad de esos pulmones, y claro, y eso impide la entrada del aire. Por lo tanto, también son secuelas que pueden verse beneficiadas con el uso también de la rehabilitación. Por otro lado, el dolor que es un síntoma súper importante, muy incapacitante, ¿no?, en la mayoría de los enfermos. Pues aquí podemos observar también cómo los pacientes que han sufrido la COVID-19 también tienen mayor predisposición a padecer dolor crónico. Primero por, bueno, pues por los sistemas de rehabilitación, ¿no?, de la saturación de los hospitales ha hecho que estos pacientes todavía no puedan verse beneficiados o no puedan entrar dentro de un programa de rehabilitación, porque la mayoría incluso de los gimnasios de rehabilitación de los hospitales se han convertido en salas de hospitalización improvisadas y tampoco conocemos exactamente qué
rehabilitación, qué tipo de rehabilitación es la mejor para estos pacientes. Entonces, todo ello está haciendo que se pueda cronificar en el tiempo porque no están, no están siendo rehabilitados en ese sentido. También el dolor agudo que conlleva la propia infección, también eso puede hacer, bueno, pues que se cronifique en el tiempo. Por otro lado, el tipo de población a la que afecta esta enfermedad, ¿no? Son gente sobre todo pues de mayores, ¿no? Con edades avanzadas y con muchas comorbilidades asociadas, que todo ello puede fomentar también al dolor crónico. Y aquellos que han tenido, bueno, pues una COVID grave, ¿no? Que han sido, bueno, que requerían incluso su internación en la UCI, pues esa ventilación mecánica invasiva, esa inmovilización, ese encamamiento, todo eso puede producir, bueno, alteraciones a nivel motor que también fomenten, ¿no? Este dolor crónico. Así como la propia enfermedad, estamos cada vez obteniendo más información sobre, bueno, pues también puede producir estas neuralgias, puede producir a nivel del sistema nervioso, bueno, pues atacar al sistema nervioso y producir estos dolores también crónicos. Y cómo no, la salud mental, que también ha explicado Raquel, cómo eso también, ¿vale? Y también, bueno, pues el propio confinamiento que estamos teniendo, pues todo agrava esta sintomatología y puede acabar en este dolor crónico, que una vez más puede verse beneficiado de un sistema de rehabilitación. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las grandes guías clínicas sobre la rehabilitación en estos enfermos? ¿Vale? Lo he dividido como en en tres grandes fases, ¿no? Primero, rehabilitación durante la estancia hospitalaria, después de recibir el alta y ya en esa fase de recuperación, porque repito, tenemos pacientes que llevan 1 año de baja después de haber padecido, ¿no? Esta enfermedad en la primera ola y todavía no están recuperados al 100%. Por lo tanto, tenemos también mucho proceso de recuperación a largo plazo en estos enfermos. ¿Qué hacer primero durante esa estancia hospitalaria? Bueno, pues nos recomiendan sobre todo que hagamos, por ejemplo, técnicas de drenaje de secreción. Hemos hablado también mucho de la respiración, ¿verdad? Mis dos compañeros ponentes también han hablado de eso, y como es una enfermedad que prioritariamente, ¿no? También afecta a esa respiración, en un 33% de los casos genera secreciones bronquiales, bueno, pues ejercicios que favorezcan la expulsión de estas secreciones bronquiales para eliminarlas de la vía aérea y así seamos capaces, bueno, de captar más aire, favorecer también, bueno, pues la difusión de gases. Por otro lado, ejercicios de expansión torácica y entrenamiento muscular. Estamos viendo que alguna de las secuelas son esas secuelas restrictivas que hacen que el pulmón se fibrose, se quede un poquito más duro y que impida esa apertura. Bueno, pues hagamos esas respiraciones abdominodiafragmáticas, que ya hemos visto los beneficios que tienen. También la parrilla costal alta, expandirla para trabajar todas las propiedades mecánicas de esa caja torácica y de esos pulmones. Podemos utilizar aparatitos como incentivadores que nos ayudan a aumentar esta capacidad pulmonar. Y en la UCI, ¿no? El papel de la rehabilitación en la UCI, la verdad que es una pena que para nosotros los fisioterapeutas se nos haya dado el papel que tanto tiempo queríamos tener, ¿no? Que es la labor tan fundamental que tenemos en una UCI, ¿no? Pues todas esas movilizaciones a pie de cama, por esos grandes encamados que están tanto tiempo, toda la ayuda a la ventilación mecánica invasiva, con todo el drenaje de secreciones, incluso en la foto que veis ahí, entrenamiento de los músculos respiratorios a un paciente ventilado, que se ha comprobado que mejora mucho el destete, es decir, salir del ventilador, respirar por sí mismo y también disminuir mucho la estancia en UCI. ¿Qué más podemos hacer ya al recibir el alta? Pues, cómo no, todo lo que han dicho mis compañeros, ejercicio físico, ¿vale? Quiero aclarar así como unos conceptos claros, que lo que llamamos actividad física es cualquier actividad que requiera un consumo energético, o sea, levantarse de la cama ya es una actividad que requiere consumo energético, ¿no? Y el ejercicio físico es hacer esa actividad física, pero de manera pautada con un objetivo, ¿vale?
Entonces, bueno, pues vamos a hacer que el paciente haga ejercicio físico, vamos a pautar cómo tiene que hacer esa actividad física. Se recomienda pues moderada y baja intensidad. Está claro que ya todos mis compañeros han comentado, ¿no?, todas las mejoras o los beneficios que se obtienen tras la realización del ejercicio físico. Las guías nos dicen que debemos seguir los mismos principios que los enfermos respiratorios crónicos, que también ha contado Carlos en su ponencia, ¿no? En la EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un alto grado de evidencia científica el que los pacientes se mantengan activos, ¿vale?, en el ejercicio físico. Por lo tanto, pues extrapolar todas esas pautas, ¿vale?, también a los enfermos post-COVID. Siempre se ha de combinar ejercicio aeróbico, que como han explicado mis compañeros, es ese que trabaja corazón, trabaja sistema cardiovascular, y también lo tenemos que combinar con ejercicios de fuerza. Los pacientes con leve discapacidad, pues más o menos se recomienda ese ejercicio aeróbico y con intensidad pues en función de los síntomas. Y los pacientes con moderada o alta discapacidad, pues ahí ya sí que se recomienda un programa de rehabilitación respiratoria multidisciplinar, ¿no?, donde tengamos también al nutricionista, al psicólogo, súper importante, bueno, pues el tratamiento psicológico, ¿no?, de estos enfermos crónicos, también pues para ayudarles en su día a día, y también a la adherencia a los programas de ejercicio físico, porque también estamos viendo que, vale, les activamos durante 6 meses a lo mejor que dura el programa, van al hospital, pero luego pierden esa adherencia, y esto tiene que ser una pastilla diaria, ¿no?, esa droga diaria que comentábamos, esto tiene que ser de por vida, se tienen que mantener activos de por vida. Y luego también para aquellos pacientes moderados y severos, bueno, pues requieren a lo mejor oxígeno suplementario durante la realización de ejercicio, porque nos puede bajar un poquito la saturación. Y aquí os pongo, pues, por ejemplo, un ejemplo de programa de ejercicio físico que se podría hacer en estos pacientes con discapacidad leve después de haber sufrido la COVID-19. Solemos entrenar, bueno, pues siguiendo esta escala de esfuerzo percibido que tenéis en la pantalla, ¿no?, donde 0 es nada de fatiga, por así decirlo, disconfort respiratorio, y 10 sería máximo, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que pueden manejarse más o menos en niveles de 3, ¿vale?, con un esfuerzo regular, ¿no?, una sensación de esfuerzo percibido regular, que lo hagan, como decían mis compañeras, 1 o 2 veces al día, 3, 4 veces a la semana, esos 10, 15 minutitos, y luego, siguiendo el principio de sobrecarga, poco a poco podemos ir aumentando el número de repeticiones, el tiempo, etcétera, ¿vale? Siempre pautado y siempre, bueno, pues con un seguimiento, y como han dicho todo el resto de mis compañeros, bueno, tampoco hay que esforzarse a hacerlo todo al principio, sino, bueno, poco a poco ir adaptándonos para conseguir esos cambios fisiológicos que queremos. ¿Y qué tipos de ejercicios podemos hacer? Pues caminar, bici, las cinchas elásticas que veis ahí en la imagen, que son muy baratas, muy fáciles de entrenar, y ahí podemos hacer esos ejercicios de fuerza que también, bueno, nos indican que sería la combinación perfecta, ¿no? Y para aquellos pacientes con moderada, severa discapacidad, pues, por ejemplo, bueno, lo que hacemos es entrenar, eso sí, todos los días para conseguir esos beneficios durante poquito tiempo, esos 10, 15 minutos, y también a lo mejor podríamos hacer entrenamiento de los músculos respiratorios, que estamos viendo que está teniendo muy buena acogida en estos enfermos, ¿no? Por también al final esa disnea, esa sensación de falta de aire, pues a lo mejor puede mejorar con el entrenamiento de estos músculos específicos. O ahí os pongo imágenes de pues ejercicios que se pueden hacer en casa, ¿no? Pues sentadillas, y como bien dicen mis compañeras, hay múltiples plataformas en las redes sociales online donde podéis hacer ejercicio adaptándolo a cualquier sitio donde estéis. Y después, ya para finalizar, comentaros, bueno, pues cuáles son los resultados, ¿no?, de un programa de rehabilitación post-COVID. Pues este es el único ensayo hasta el momento publicado, ¿no?, pues en la comunidad china, y bueno, es una cohorte de pacientes que fueron tratados durante su ingreso hospitalario dentro de un programa de rehabilitación respiratoria, donde sobre todo hacían estos ejercicios a pie de cama, etcétera.
Y vemos que hubo mejoras en parámetros respiratorios, medidos por bueno, pues volúmenes y capacidades pulmonares, sobre todo una mejora en la capacidad vital forzada, que es este parámetro que nos indica la restricción de ese pulmón, que parece que es una de las secuelas que tenemos. Mejora la salud física, mejora el dolor físico, la salud general, la salud mental y disminuye la ansiedad. Bueno, tal y como han comentado el resto de mis compañeros. Así que yo como conclusión, bueno, pues comentaros que realmente creemos que la mejor medicina también, ¿no?, para todas estas secuelas post-COVID es la práctica diaria de ese ejercicio físico con todos los beneficios que ya han comentado el resto de mis compañeros. Muchas gracias. Pues Tamara, muchas gracias también a ti por la ponencia, que como bien has dicho al principio, creo que tanto Raquel como Carlos te habían dejado ya muy en bandeja y muy hilado todo lo que ibas a comentar tú a continuación. Creo que venía muy al hilo de lo que ya habíamos visto, profundizando pues mucho más sobre todo también en esa parte post-enfermedad que tenemos muchas veces, pero que como comentabas, al final vuestra labor es muy importante ya no solo en el post, sino en el antes, en el durante y en el después, con lo cual también me ha parecido súper interesante. Quizá en esta parte de rehabilitación, ya hablando desde mi propia experiencia, era en la que menos control tenía sobre el tema y la verdad que me ha gustado mucho. He aprendido mucho también de lo que significa la rehabilitación después del COVID. Así que, bueno, sobre todo yo también aquí animar a todo el mundo, ya no solo a hacer ejercicio, que como hemos visto es muy beneficioso tras el COVID, sino que ese ejercicio esté pautado, ya sea a nivel de una rehabilitación, a nivel de una persona que es experta en actividad física, porque es lo que realmente nos va a ayudar a poder salir de la enfermedad pues de una manera mucho mejor y más segura, que al final es lo más importante. Así que, Tamara, muchísimas gracias por tu ponencia. Y lo que vamos a hacer ahora es dar paso a Fernando, al concejal de deportes del Ayuntamiento de Colmenarejo, porque Fernando nos quiere apuntar, sobre todo, pues muy al hilo de todo lo que estábamos comentando, pues todas aquellas actividades que a día de hoy está ofreciendo el Ayuntamiento de Colmenarejo, que son muchas y muy variadas, que al final es muy importante, como comentaba Raquel, el hacer actividades que realmente nos gusten para no sentir frustración mientras las estamos realizando. Así que seguro aquí esto es muy interesante para todos los vecinos de Colmenarejo, el saber qué es lo que Fernando está llevando a cabo y con sus técnicos para que podáis estar en forma. Así que, Fernando, te doy la palabra. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues ya os comento que, bueno, sabéis que el Ayuntamiento, pues desde la Concejalía de Deportes, pues trabajamos en un proyecto entre técnicos, recursos humanos y personal y a través de los convenios con diversos clubes deportivos, pero toda la base es el desarrollo integral de las personas en el municipio, las personas que asisten a nuestro centro deportivo a través de la práctica deportiva. Entonces, todo consiste, bueno, primero agradeceros a todos los ponentes porque es súper interesante lo que habéis expuesto, pero hay que decir que el Ayuntamiento lo que intenta, pues eso que estáis comentando dentro de lo que sería dentro de nuestros recursos. Actualmente disponemos de unas instalaciones bastante adaptadas a la necesidad del municipio, en características también de accesibilidad y también de precios. O sea, la gente puede disponer de la actividad deportiva con unos precios bajos, con lo cual el acceso al deporte y el funcionamiento de las instalaciones facilita mucho a que la gente pueda asistir. Es cierto que desde que tuvimos la situación con la COVID-19 y seguimos con esta crisis sanitaria, pues bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a las nuevas situaciones, pero la verdad que tenemos que decir que estamos cumpliendo todo lo que es el sentido de las restricciones y las modificaciones sanitarias y actualmente pues el Servicio Municipal de Deportes, tengo que decir que me siento muy orgulloso de llevarlo a cabo con todo el equipo humano que comprende la Concejalía de Deportes, pero que es verdad que están trabajando para que todo el mundo pueda ir al polideportivo, pueda hacer deporte y pueda mejorar su calidad de vida a través de este fomento. Sí es verdad que actualmente las instalaciones que tenemos son bastante potentes respecto de otros sitios, en el sentido de que tenemos 6 pistas de tenis, 4 pistas de pádel, están los frontones, está nuestra pista de atletismo que está homologada, los campos de fútbol, las remodelaciones que se están haciendo a cabo en el pabellón interior y en el exterior, y lo más importante, y es importante que lo sepan los vecinos, porque ya estamos preparando la piscina por este verano, lo cual también facilitará mucho el deporte durante el verano, dado que la piscina es como la parte común a la actividad deportiva, porque una vez que la gente termina de hacer a lo mejor atletismo o lo que sea, pues ir a la piscina pues también relaja mucho. Respecto a actividades, pues hablamos de la cuota única, hemos respetado la cuota única del municipio, teniendo actividades como pilates, ciclo indoor, aerozumba, tenemos stretching, tonificación,
y luego tenemos actividades con grandes profesionales locales, son profesores del Ayuntamiento de Colmenarejo, que realizan una gran cantidad de actividades dirigidas, lo cual facilita también que la gente lo pueda hacer mejor. Tenemos profesores de pádel, de tenis, hay voleibol, tenemos fútbol sala, entonces aeróbic, estamos viendo judo, que el judo en breve volverá. Entonces, bueno, creemos que ahora lo que tenemos que conseguir es que todas las necesidades nuevas que se vayan generando, poderlas llevar a cabo a través de la colaboración con los vecinos. No me quiero extender mucho, dado que creo que esta reunión, esta parte es una parte técnica. Quiero que la gente, pues, que sepa que tiene a disposición grandes profesionales y que, bueno, pues el Servicio Municipal de Deportes está operativo y que, eso sí, dentro de la parte que estamos viendo de la crisis sanitaria, pues hemos optado por tener las dos formaciones, la presencial y lo que es la parte online. De ahí viene que nosotros tengamos actualmente una plataforma gratuita para todos los vecinos del municipio, en la cual se pueden inscribir y que gracias a ella pues pueden hacer deporte en casa, sobre todo personas que por sus problemas de enfermedad, en este caso del COVID, que le hemos tentado, como de movilidad reducida, no puedan asistir al centro deportivo, puedan realizarlo en casa. Y viendo y escuchando tanto a Tamara como a Carlos, como a Raquel, como a Edurne, pues creo que es una herramienta vital el poder tener una plataforma online siempre y cuando sea complementaria a la actividad deportiva en el centro, porque evidentemente lo más importante y lo que más se valora es que la gente asista a su polideportivo o a su zona de trabajo deportivo, ya sea exterior o interior, para fomentar el deporte entre todos los vecinos de Colmenarejo. Pero vamos, no me quiero extender más y muchas gracias, Edurne. Fenomenal, Fernando. Pues oye, muchísimas gracias también a ti por estar hoy en la reunión. Yo voy a terminar yo un poco con todas las ponencias. Desde luego os animo a todos a que os podáis inscribir tanto a las actividades presenciales como también lo que comentaba Fernando, esa dualidad también con la parte online, que de hecho yo ahora en 3-5 minutos voy a ser muy breve, pero sí que os quiero enseñar cómo funciona la plataforma, sobre todo para personas que ya estén registradas en ella, como para personas pues, que no la conociesen a día de hoy y también quieran aprender a utilizarla. Sí que quiero hacer creo que va a ser más a modo de breve resumen de todo lo que han comentado mis compañeros, pero creo que es muy interesante. Yo, como he comentado, soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con lo cual voy ligada un poco con todas las partes que ya han comentado ellos anteriormente. Y os quería dar, pues bueno, una pequeña perspectiva de lo que está afectando el COVID-19 y cómo el deporte pues, puede ayudar a mejorar esos síntomas que tenemos tanto durante como después de la enfermedad. Entonces, he dejado aquí unos beneficios, en concreto son 5 frente al COVID-19, de los cuales, pues algunos de ellos ya han hablado mis compañeros, así que me viene fenomenal porque ellos los han expuesto pues mucho más extensivamente. Lo primero de todo, la actividad física moderada, que es clave para fortalecer el sistema inmunológico y que de esta manera estemos mucho más preparados frente a la COVID, pero también frente a otro tipo de virus. Luego veremos lo que es actividad física moderada, porque de hecho Tamara, esto se me ha olvidado comentarlo antes, pero también os ha hablado sobre qué es actividad física y qué es ejercicio físico, que al final son cosas totalmente distintas. De hecho, ahora vamos a hablar de ejercicio físico, y es que el ejercicio físico, algo que ya está pautado, nos ayuda a prevenir otras patologías que se han considerado agravantes de la enfermedad. Es decir, pues por ejemplo, como vemos aquí abajo, el exceso de peso corporal, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, que también nos ha estado hablando mucho Carlos, están asociadas con un mayor riesgo de hospitalización y están asociadas con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes de COVID-19 y también de otros virus como estamos hablando. Y estar en una buena forma física nos puede proteger y puede prevenir frente a algunos de los factores, ¿vale? Luego, por otro lado, también tenemos que los datos epidemiológicos nos indican que las personas que están físicamente activas van a tener muchas menos probabilidades de reportar síntomas en una enfermedad respiratoria superior. Y aquí no me voy a extender mucho más porque es que mis compañeros, la verdad, lo han explicado muy bien y creo que no se puede dar más detalle acerca de este beneficio. Y luego sí que es cierto que el virus en individuos inactivos es mucho más agresivo y presenta más complicaciones clínicas, con lo cual es que al final yo voy a hacer lo mismo que comentaban los compañeros, animaros a hacer deporte, animaros a hacer actividad física que os guste sobre todo para que no os cree una patología mental agravante y sobre todo que lo hagamos en su justa medida, es decir, que al final cada uno vaya a su ritmo y que vaya siguiendo pues todas las pautas que les vayan dando los profesionales. De esto ha hablado un poco Carlos también en su presentación, así que me ha venido muy bien para poder hilarlo,
pero yo os recomiendo que os leáis las recomendaciones de actividad física que propone la OMS, que están en su página web. Si lo ponemos en Google tal cual os van a aparecer. Yo aquí he hecho un breve resumen y lo dividimos en 3 grupos de edades. Por un lado, los adultos mayores, que son los de más de 65 años, las personas adultas, que van de los 18 a los 64 años, y los niños, que van de 5 a 17 años. Son las recomendaciones básicas y vais a ver que están preparadas para cada una de las edades. Dentro de la parte de adultos mayores, aquí la recomendación es que hagamos 150 minutos semanales de actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien que hagamos una actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o que sea una combinación de ambas. Además, esta práctica de actividad física tendrá que ser en sesiones de 10 minutos como mínimo para que pueda repercutir en un buen estado de salud. También se aconseja que las personas con movilidad reducida realicen estas actividades para mejorar tanto el equilibrio como para impedir las caídas, 3 o más días a la semana, actividades sobre todo específicas en este área. Y que cuando no se pueda realizar actividad física recomendada, pues que principalmente nos mantengamos activos, que era algo de lo que también hablábamos, que siempre es bueno hacer algo de actividad antes que estar sedentario y no hacer nada. Luego tenemos la franja de edad de los 18 a los 64 años, que tenemos a los adultos, que aquí el mínimo es de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, igual que en los mayores de 65, y también pues 75 minutos de actividad física vigorosa nos podrían servir, así como una combinación de ambas. También se aconseja que las sesiones sean de al menos 10 minutos y que además durante 2 veces o más por semana se realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares, es decir, que no toda la actividad sea aeróbica, sino que también realicemos ejercicio de fuerza y de impacto. Y luego tenemos el caso de los niños, que sería de 5 a los 17 años, que aquí lo que se recomienda es que mínimo sean 60 minutos, en este caso diarios, de actividad física, ya sea de intensidad moderada o vigorosa. Va a depender mucho también de cómo esté ese niño físicamente para ver si la actividad la hacemos moderada o la hacemos vigorosa. La actividad física por más de 60 minutos lo que va a reportar es un beneficio todavía mucho mayor para la salud de este niño, tanto en la edad de niñez como en la edad adulta. Y además la actividad física diaria debería ser en gran parte aeróbica para los niños. No se recomienda tanto el entrenamiento de fuerza, aunque a partir de una determinada edad ya podemos ir introduciendo este tipo de ejercicios. Y aquí sí que ya, como comentaba Fernando, quiero hablaros un poco más de la plataforma de Gimnasio TV que está ofreciendo el Ayuntamiento de manera gratuita para todos los vecinos, principalmente para que sepamos utilizarla de la mejor manera posible. Os voy a explicar un poco las características que tiene, porque es una plataforma que es estilo Netflix para que al usuario resulte muy familiar y muy intuitiva y que lo vais a tener disponible en cualquier dispositivo con conexión a Internet. No importa que sea una tablet, un ordenador, un teléfono móvil, está claro que cuanto más grande sea el dispositivo, mejor vais a poder ver las sesiones, pero esto no debería ser un problema. Luego, además, los vídeos están grabados en un estudio de grabación para que vuestra experiencia audiovisual sea buena y con monitores especializados en cada una de las actividades. Estas son las 5 actividades que ofrecemos, que ya hacía un pequeño spoiler Raquel al inicio de la reunión, con el yoga, también tenemos pilates, tenemos baile activo, gimnasia de mantenimiento y baile. La diferencia entre los 2 bailes es que baile activo sería lo mismo que zumba y baile en este caso sería un baile más tradicional, más del estilo baile de salón. Vais a tener un acceso a las 24 horas del día, cualquier día de la semana, porque las clases están en diferido. De hecho, tenéis 100 sesiones subidas ya a la plataforma y que se van a ir subiendo periódicamente más. Y además, y algo muy importante y que hemos hablado durante toda la reunión, es el de hacer la práctica deportiva de manera segura. Con lo cual aquí Gimnasio TV lo que ofrece es un soporte individualizado a través de entrenadores personales. De hecho, vamos a entrar directamente en la plataforma, porque aquí si iniciamos sesión, nos lleva directamente a la página y aquí este simbolito de WhatsApp podéis enlazar con el mismo para hablar con los entrenadores personales sobre cualquier duda. Es decir, ellos os van a atender desde cómo poder registraros, cómo poder acceder y navegar por la plataforma o también cómo hacer ejercicios concretos dentro de la misma, incluso poder planificaros una rutina que al final os sirva como complemento, porque como decía muy bien Fernando antes, esta plataforma es un complemento a la actividad presencial. Yo desde luego os animo a que podáis ir al pabellón, podáis disfrutar de las actividades que ya disfrutabais antes de la pandemia, pero que si teníais gusto por alguna otra actividad que se encuentre en la plataforma, pues podáis empezar a realizarla desde aquí para aumentar vuestra actividad física, que como veis, pues reporta muchos beneficios para la salud. Sin extenderme mucho y para que conozcáis cómo se navega por la plataforma, tendríais esta página principal en la que se incluyen todas las actividades y tendríais hasta la sesión 4 de cada actividad. Pero no penséis que solo hay 4 sesiones de cada una de ellas, sino que si clicamos aquí arriba en cualquiera de las actividades, pues por ejemplo yoga,
tendríamos el resto de sesiones. De hecho, como os comentaba, ya hay 100 sesiones subidas porque hay 20 de cada una de las actividades, ¿vale? Y podéis ir viendo también qué os va a aportar cada una de las actividades dentro de la misma. De hecho, tenéis las actividades de respiración que comentaba Raquel antes en la parte de yoga, pero también tenéis actividades pues más de musculación, en la parte de gimnasia de mantenimiento, también actividades más cardiovasculares en la parte de baile activo o de baile. Pues bueno, que sepáis sobre todo navegar por esta plataforma. Y luego os dejamos también un botón de ayuda en el que, aparte del WhatsApp, os dejamos un formulario de correo por si queréis comunicaros de esta manera con los entrenadores personales, e incluso un blog en el que seguro que os han surgido muchísimas dudas acerca de la plataforma, y de hecho lo que aquí han hecho los responsables de la misma es crear diferentes posts con soluciones a problemas que han tenido ya otros vecinos. Es decir, desde cómo crear un acceso directo para acceder directamente desde el ordenador o desde el móvil, saber cuál es el nivel de cada sesión, que aquí ya os lo indico, los niveles van de menos a más, es decir, la primera sesión es de introducción, es de iniciación absoluta a la actividad, y conforme vamos subiendo el número de sesiones, pues vamos a tener sesiones de mayor dificultad. Luego también tenemos cómo poder valorarnos, porque lo podéis hacer dentro de la plataforma, cómo ver todas las sesiones, que es lo que yo os acabo de explicar, e incluso cómo poder conectar Gimnasio TV con tu Smart TV, que es una posibilidad que se puede dar, esto sí, dependiendo del software que tenga vuestra televisión. Y esto sería un poco toda la parte de la plataforma de Gimnasio TV, que creo que era bueno hacer una pequeña explicación para conocer perfectamente su utilización. Y aquí ya sí que voy a dar por finalizada la reunión. Repetir de nuevo que muchísimas gracias a todos los ponentes que habéis asistido a la misma y habéis dado un ratito de vuestro tiempo, que además sé que todos vosotros ahora mismo con todo el tema del COVID pues estáis teniendo mucho trabajo, así que muchísimas gracias de nuevo por prestaros a contar sobre todo toda vuestra sabiduría y vuestra especialidad en cada una de las áreas. Espero también que a todos los vecinos de Colmenarejo, o si lo está viendo alguien de fuera, pues os haya servido para motivaros sobre todo y para concienciaros de que el deporte es salud y que cuanto mejor estemos físicamente, mejor vamos a hacer el paso por las distintas enfermedades, ya se llame COVID o cualquier otro tipo de virus o enfermedad que tengamos. Así que muchísimas gracias.